Muy buenos días chicos, el día de hoy seguimos en nuestra unidad de los ecosistemas en ciencias. Hoy vamos a hablar de la energía en los ecosistemas, cómo se presenta la energía, cómo se da energía en los ecosistemas y demás. Cuando hablo de energía no hablo solo de energía eléctrica, ¿cierto? Sino hablo de cómo se llenan los organismos de energía, de cómo son esos flujos de las cadenas alimenticias y las estructuras tróficas. ¿Qué será eso? Pues ya se los voy a ir explicando, muchachos. Bueno, la energía en los ecosistemas. Primero, para poder hablar de la energía de los ecosistemas tenemos que hablar del equilibrio de los mismos. ¿Cómo se equilibra un ecosistema? Pues resulta que esto se da debido a las interacciones entre los seres vivos, que lo habitan y su entorno. Entonces, por ejemplo, los ecosistemas más estables tienen diferentes especies e individuos, ¿cierto? Diferentes especies de animales, diferentes microorganismos, diferentes tipos de plantas, que todos estos se mantienen en ese espacio, ¿cierto? Y son dependientes unas de otras. Si alguna de estas especies desaparece, pues las otras se verán afectadas. ¿Por qué? Porque a veces está la relación de depredador, ¿cierto? Y pues animal, pongámoslo herbívoro. Entonces, las interacciones son muy importantes y el equilibrio de los ecosistemas y la vida en armonía entre las especies, ¿cierto? A pesar de que algunas especies se comen a las otras, pero hay un equilibrio dentro de ellas, ¿cierto? Un equilibrio natural. Bueno, la principal fuente de energía de los ecosistemas, sea para las plantas, para los animales, para cualquiera, es el sol, ¿cierto? ¿Por qué, muchachos? Pues resulta que el sol es la principal fuente de energía para los seres vivos, los que no sabían. ¿Por qué? Porque la energía que el sol genera es tanta, ¿cierto? Que solo necesitamos una porción para sustentar la vida de la Tierra. Eh, ¿Cómo les diría? La luz solar se encarga básicamente, uno, de iluminar la Tierra, ¿cierto? Dos, de regular las temperaturas, ¿cierto? Si no, el ambiente no tendría propiedades para tener vida, sería congelado, ¿sí? Le aporta a las plantas a que hagan fotosíntesis, ¿cierto? Proceso por el cual también nosotros, los seres humanos y muchos seres vivos nos vemos beneficiados porque las plantas son productoras de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta que la producción de energía de unos y otros nos beneficia como en cadena. Entonces, bueno, eh, imagínense que la energía solar, ¿sí? Que llega todos los días a la Tierra, podría satisfacer la necesidad de electricidad y generación de calor, digamos, de un país como Colombia por más de 4.000 años. O sea, con solo un día de energía solar que se acaparara, pues podríamos tener luz para 4.000 años en Colombia, más o menos, imagínense, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la energía que toma esa energía del sol que hemos creado nosotros los humanos? La energía eólica, ¿cierto? Perdón, es que la energía del sol, la energía solar, ¿cierto? Nosotros la extraemos a través de paneles solares, que son como unos cuadritos negros, que absorben la luz solar y la convierten en energía eléctrica. Pero aquí, como estamos hablando de energía, no estamos hablando solo de energía eléctrica, también vamos a hablar de los otros tipos de energía. También existe una energía que es la energía eólica, que también la usamos nosotros para generar corriente eléctrica y demás, que es la que proviene de los vientos, ¿cierto? Entonces los vientos mueven estos grandes ventiladores, por decirlo así, ¿cierto? Y van produciendo energía. Otra forma de producir energía para nosotros los seres humanos es la energía mareomotriz, ¿cierto? Que proviene de la marea de los océanos y los mares. Entonces la marea se mueve, los mares se mueven, generan olas, generan movimiento y eso se utiliza para generar energía, ¿listo? Bueno, el sol es fuente de energía para las plantas, también se aprovecha a través de las celdas solares, como les decía, a través de la energía solar. Así es como nosotros a veces cogemos energía de elementos naturales, ¿cierto? Pero bueno, cuando hablamos de energía en los ecosistemas, no solo hablamos de la energía que utilizamos nosotros para prender el televisor o la luz, sino también de la energía.
que necesitamos para vivir, ¿cierto? Nosotros comemos alimentos y demás para tomar energía, ¿no es cierto, muchachos? Entonces esto es muy importante. Vamos a hablar ahora de los niveles tróficos, ¿sí? Resulta que esto se refiere a un grupo de organismos que acumula energías de las mismas fuentes. Entonces, los niveles tróficos, ¿cierto? Es como el tipo, el grupo de seres o de organismos que consumen o acumulan el mismo tipo de energía, ¿cierto? Eso es lo que sería un grupo o nivel trófico. Los niveles tróficos pueden ser de tres tipos. Pueden ser productores, consumidores o descomponedores, dependiendo de su función en el ecosistema. Entonces vamos a verlos, mírenlos. Acá están los tres, ¿cierto? Productores, consumidores y descomponedores. Entonces, los productores son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir eso? Que producen su alimento mediante la fotosíntesis. ¿Qué, qué organismos son autótrofos? Pues las plantas, ¿cierto? Como las algas, los árboles y demás. O la quimiosíntesis, como algunas bacterias que hacen quimiosíntesis, que también es como tomar alimento a través de los rayos del sol y demás, ¿cierto? Los productores en los ecosistemas terrestres son las plantas, en los acuáticos son las algas y los dos usan la energía del sol. Los productores se llaman productores ¿por qué? Porque producen energía y alimento para algunos consumidores, que son los segundos. Los consumidores son organismos heterótrofos, es decir, que no pueden producir su propio alimento y se tienen que alimentar de otros organismos. En ese orden existen consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Depende de qué, pues de lo que consuman. Por ejemplo, mire, los consumidores primarios son los que se alimentan únicamente de los productores, es decir, de las plantas, de las algas, ¿cierto? Por ejemplo, un tiburón ballena se alimenta de plancton y no de otros peces, sino de algo parecido a las algas, ¿sí? Las tortugas comen algas, ¿cierto? Los pájaros comen semillas y esto. Esos son consumidores primarios, porque ellos comen productores, ¿cierto? Organismos productores. Por otro lado, los consumidores secundarios son los que se comen básicamente a los consumidores primarios. O sea, entonces, por ejemplo, no sé, los productores son las algas, los consumidores primarios, pues los peces pequeños, los camarones, los langostinos y todos estos mariscos, moluscos, llamémoslos, son consumidores primarios. El consumidor secundario, ¿cierto? No sé, como por ejemplo el pez espada, los cangrejos, peces más grandes, pues se comen a estos primarios, ¿cierto? Y los terciarios son los que se alimentan de los secundarios. Por ejemplo, nosotros somos un consumidor terciario. Otro sería un tiburón blanco. Bueno, no sé, animales que coman animales mucho más grandes. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, consumidores hay de primarios, secundarios y terciarios. También pasa en el mundo natural, en el mundo terrestre, por ejemplo. Entonces, miren, las plantas serían productores. Una mariposa sería un consumidor primario. Una ranita que se come esa mariposa sería un consumidor secundario y una serpiente que se come esa ratna sería un consumidor terciario. Así funcionan los consumidores, ¿listo, chicos? Y ahora vamos a hablar por último de los descomponedores, muchachos. Entonces los descomponedores son organismos saprófitos, ¿cierto? Es decir, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, seres que ya están muriendo y se están descomponiendo, de eso se alimentan los descomponedores. ¿Dónde los encontramos? En las bacterias y en los hongos, ¿cierto? Que se fragmentan de las plantas y de los animales muertos. Cuando un animal muerto o una planta está muerta, ellos empiezan a generar como hongos y bacterias, que también son organismos vivos, y ellos se van comiendo ese mismo organismo. Y se van transformando en compuestos más simples que después se aprovechan nuevamente por los productores, ¿cierto? Entonces es una cadena cíclica, que los descomponedores se comen ese animal muerto con el tiempo, ¿cierto? Y después sirven como abono y demás para crear nuevas plantas y demás como productores. Entonces, todo es una cadena cíclica, ¿cierto? Este le aporta a los primarios le aportan a los secundarios están. Cuando estos mueren, ¿sí? Los descomponedores hacen su trabajo de descomponerlos, de comérselos y producen energía y organismos para crear nuevamente plantas y demás. Entonces, todo es un ciclo, es muy cíclico. Ahora bien,
vamos a continuar. Como les decía, la energía, ¿cierto?, de los ecosistemas, digamos que esa transferencia de energía se da a través de las cadenas alimenticias. Transferencia de energía en los ecosistemas, pues bueno, esta transferencia de energía se da a través de las cadenas alimenticias. Es decir, los productores que producen y luego son consumidos por los consumidores primarios y estos por los consumidores secundarios, esto por los consumidores terciarios, eso es una cadena alimenticia. ¿Sí? Es decir, que una especie utiliza la otra, ¿cierto? Para usarla de alimento y así transferirse energía. Entonces la cadena alimenticia comienza por los productores, ¿sí o no? Luego va por los consumidores y termina en los descomponedores. Todos los organismos que obtienen su energía de otros vivos, ¿cierto? Los organismos que obtienen energía de otros seres vivos se llaman tróficos. Bueno, o están en los niveles tróficos como herbívoros o consumidores primarios, ¿sí? Que son los que consumen plantas, ya lo habíamos dicho. Los consumidores secundarios son los que comen estos carnívoros, ¿cierto? Y los terciarios son los como la estructura, el animal que se come a los secundarios, también pero a los primarios, y está muy arriba de la pirámide trófica. Entonces, vea, aquí podemos ver una imagen de cómo sería la pirámide trófica. Entonces, mire, productores, algunos, las plantas y demás, estos como consumidores primarios y este también como consumidor primario, este como consumidor secundario, ¿cierto? Y este como consumidor terciario o cuaternario. ¿Mm? Entonces, ven, el uno le aporta al otro, el otro le aporta al otro y el otro le aporta al otro. Eso es una cadena alimenticia, muchachos, ¿listo? Para que no lo olvidemos, que eso es una cadena alimenticia. Esperen un segundo que estoy intentando subir una cosita acá. No, bueno, no puede. Continuamos, muchachos. Lo mismo pasa acá, miren, podemos verlo con el mar. Entonces, mire, productores, algas, sí o no, plancton, bacterias, microorganismos. Consumidor primario, vean, langostinos, mariscos, moluscos, ¿cierto? Consumidor secundario, peces, cangrejos. Y consumidor terciario, nosotros, ¿cierto? Eso es dos formas de ver la pirámide trófica. La pirámide, perdón, la pirámide de las cadenas alimenticias. ¿Cómo fluye esta energía? Bueno, hay muchas formas de calcular cuánta energía solar toman las plantas. ¿Mm? Si realmente es aprovechada por ellas, cuánto pasa por cada nivel trófico. Esto se hace midiendo el peso de las plantas, ¿cierto? Que se llama la biomasa, ¿Mm? Donde se le incluyen las partes muertas, la corteza y demás. Eh, pero digamos, si se desprenden de la planta, como las hojas y las ramas que se le caen, ya no son biomasa. La biomasa es la parte entera de la planta. Cuando uno conoce, bueno, cuando investiga en la planta, se puede saber cuánta de esa energía se ha transformado en materia. ¿M? Y pues esto se da porque por todo el conocimiento que se tiene acerca de la fotosíntesis. Listo, chicos, nos falta solo ver cómo es el flujo de materia. Y terminamos el tema del día de hoy. Les digo cuáles son los apuntes y cuál es el taller del día de hoy. Entonces, en el otro video terminamos. ¿Listo?